Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, ¿cuándo se produce un hecho histórico? Como ejemplo, el cruce del río Rubicón por las tropas de Julio César. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia trataremos de responder a la pregunta ¿cuándo se produce un hecho histórico? Y tomaremos como ejemplo el cruce del río Rubicón por las tropas de Julio César en la época de la República Romana. Para ubicarnos un poco en el tiempo y en el espacio, hacia el año 63, Roma había conquistado una buena parte del sur de Europa e incluso de Asia Menor. Ya se habían expandido, pese a que todavía no era un imperio. Y también tenemos que dos generales habían ampliado aún más el territorio de Roma merced a sus conquistas, tal el caso de Pompeyo en el norte de África y en Asia también. Y el caso definitivamente de Julio César, quien había logrado dominar a las Galias, que era un territorio muy importante con muchas riquezas. Lo que estamos observando entonces es que tenemos aquí el territorio dominado por los romanos en la época republicana. Hay que decir que la época republicana lo que nos está diciendo es una etapa en la que Roma era gobernada por diferentes instituciones, dentro de las cuales una de las más relevantes iba a ser definitivamente el Senado, pero también otras instituciones como el consulado y otras más. De tal manera que el poder no estaba concentrado en una sola persona, sino estaba distribuido en lo que ellos llamaban la res pública, de ahí la palabra república, que significa las cosas del pueblo. Había muchísimas magistraturas que tenían el control de la cosa pública en ese momento en Roma. Hacia el año 60 antes de Cristo, sin embargo, ya había una crisis profunda en esas instituciones republicanas romanas y Roma tuvo que ser gobernada por un triunvirato, algo que no existía dentro de la institucionalidad romana. ¿Por qué fue necesario esto? Porque había muchas disputas por el poder y lo mejor fue crear un sistema donde había tres personas a cargo básicamente del poder en Roma. Y estas eran dos generales que eran Pompeyo y Julio César y una persona muy adinerada como lo era Craso. Así que hacia el año 60 Roma era una república gobernada por un triunvirato. Es bien interesante, aquí tenemos las imágenes de los tres triunviros, Julio César, Pompeyo y Craso. Posteriormente, aquí hubo una redistribución del poder, de tal manera que, por ejemplo, Pompeyo se quedó como ese hombre fuerte en Roma, un hombre que el Senado quería tenerlo cerca porque era una persona que concordaba con las aspiraciones de un Senado formado por la élite de aquel tiempo en Roma. Y a César prefirieron mandarlo lejos porque era incómodo, por la forma en que él trataba de hacer arreglos con el pueblo, por ejemplo, e incluso de ampliar la ciudadanía, algo que a las personas de esa élite pompeyana no les parecía. De tal manera que César también estaba interesado en ampliar su poder y aceptó irse como procónsul a las Galias. Las Galias es básicamente lo que ahora sería Francia, Bélgica aproximadamente, y gracias a ese lugar que tuvo como procónsul, a donde fue a dominar ese territorio, César obtuvo conquistas que le permitieron obtener poder militar, muchas riquezas, esclavos y mucha superioridad. Y con eso se ganó el favor del pueblo romano porque la mayoría de los militares que querían rápidamente escalar socialmente se quisieron ir a las tropas de Julio César. De tal manera que ya para el año 56, cuando César está acumulando mucho poder y hay fisuras, los pompeyanos están con desacuerdos porque ven que César está en una carrera meteórica muy ascendente, definitivamente lo que dice César es que él está, no dice, sino que está armando César un gran poder y entonces es necesario crear una especie de estrategia para evitar ese rompimiento. Y se logra que se reúnan estos tres individuos, Craso, Pompeyo y Julio César, y logran atemperar la situación, un equilibrio temporal. Y lo que pasó fue que en el año 55 el Senado nombró a Pompeyo y a Craso como procónsules.
Y a César lo dejaron otros años más en las Galias, que él siguiera con sus conquistas. Sin embargo, este triunvirato se rompió porque Craso murió en campaña y entonces ya no podía haber triunvirato. Ya había dos poderes establecidos, uno de Pompeyo, que representaba a esa élite senatorial, y a Julio César, que representaba lo que se llamaba en aquel tiempo el Partido de los Populares, es decir, un gobierno que se enfocaba a atender otras demandas, no solo de la élite. Resulta entonces que hacia el año 52 antes de Cristo se produce algo fundamental en la historia de Roma, como fue el triunfo de las tropas de Julio César frente a los galos. Es decir, se había consumado la conquista de las Galias. Lo que tenemos esta imagen pintada por Lionel Royer es definitivamente cómo Vercingetorix, el jefe de los galos, está entregando las armas a Julio César, con lo cual se estaba consumando la conquista de las Galias. Eso era un simbolismo, lo que implicaba esa entrega de las armas. Sin embargo, el Senado romano seguía con esas desconfianzas hacia César y lo que hizo fue nombrar como único cónsul a Pompeyo, es decir, le estaban entregando todo el poder a Pompeyo de lo que era la República Romana. Pompeyo, con ese poder que le invistió el Senado romano, le exige a César, después de los triunfos en Galias, que si quería entrar a Roma tenía que hacerlo como cualquier ciudadano romano, es decir, que no cruzara el Rubicón con sus tropas. Y aquí viene el título del video, el río Rubicón, como el cruce del río Rubicón como hecho histórico. ¿Por qué? Porque el río Rubicón, que está ubicado al norte de Italia, que va a desembocar al mar Adriático, es un riachuelo que en tiempos de la antigua Roma marcaba el límite territorial entre la Roma propiamente dicha y el territorio que se llamaba la Galia Cisalpina. ¿Qué significaba esto? Que había una ley que no permitía que las tropas que estuvieran más allá del río Rubicón atravesaran el río Rubicón hacia el sur y mucho menos que llegaran a Roma totalmente armados porque se tenía el temor de un posible golpe de estado de generales. Y de tal manera entonces que era prohibido que cualquier general atravesara el río Rubicón, que cruzara el río Rubicón. Esta es una vista del río Rubicón contemporánea para exponer que el río no era enorme, sino era un riachuelo que desembocaba en el mar Adriático, como decíamos. Y entonces Julio César tuvo ante sí un gran dilema. Este dilema era este: o licenciaba a sus tropas, es decir, los dejaba allá en el norte de Italia tranquilamente y él seguía en su alianza con Pompeyo y llegaba a Roma como cualquier ciudadano, o bien cruzaba con sus tropas el río Rubicón, con lo cual se iba a dar definitivamente origen a una contienda, a una guerra civil. Acá la decisión de Julio César fue recogida por los historiadores, incluso él mismo escribió un libro, Comentario a la Guerra de las Galias, y los historiadores concuerdan que el 10 de enero del año 49 antes de Cristo, Julio César tomó la decisión. Algunos biógrafos de Julio César, como Plutarco y Suetonio, opinan que Julio César dijo esta frase: Alea jacta est, la suerte está echada. Con eso significaba que César estaba ordenándole a su ejército que cruzaran el río Rubicón, porque esa frase alea jacta est era la que utilizaban los jugadores de dados cuando soltaban los dados y iban en el aire los dados, decían eso, alea jacta est, que significaba ya solté los dados, ya no puedo hacer nada, los números van a caer porque la suerte ya está echada. Y lo mismo dijo César: vamos a cruzar el río Rubicón y que todo se decida después de esta famosa decisión. De tal manera que cuando se supo que Julio César había cruzado el Rubicón con sus tropas, Pompeyo decidió huir de Roma. ¿Por qué? Porque Julio César tenía un ejército mucho más organizado, más preparado y victorioso. En cambio, Pompeyo estaba ya acostumbrado a sus quehaceres políticos y ya no tenía tanta pericia en el arte de la guerra y tampoco sus tropas estaban preparadas. De tal manera que se va a resistir fuera de Roma y de tal manera que también a Julio César no se le hizo difícil tomar el control de la situación. Con ello,
se dio inicio a la Segunda Guerra Civil Romana, que va del 10 de enero del año 49 a.C. al 18 de marzo del 45 a.C. ¿Por qué se mencionan estas fechas? Porque fue un tiempo muy, muy largo. La batalla de Farsalia es algo que tenemos que ubicar en este contexto porque definitivamente hubo un enfrentamiento entre los dos ejércitos, entre el de César y el de Pompeyo. Y muchas escaramuzas, muchas batallas, pero la batalla decisiva ocurrió el 9 de agosto del año 48 a.C., cuando se enfrentaron estas dos tropas y fue vencido el ejército de Pompeyo. Pompeyo, ante su derrota militar, huyó con una pequeña flota hacia Egipto, que por aquellos tiempos ya estaba casi totalmente en manos de los antiguos romanos. Y entonces él lo que hizo fue acercarse a Ptolomeo, que en aquel tiempo era un jovencito, y pedir el apoyo para poder resistir a César. Sin embargo, allá lo esperaba Potino, que era el rector, porque Ptolomeo todavía era niño, y Potino mandó a cortarle la cabeza al propio Pompeyo. Esto ocurrió el 28 de septiembre del año 48 a.C. Acá está el momento cuando César va en busca de Pompeyo y la sorpresa que se llevó fue que allí estaba Potino, el tutor de Ptolomeo, y le entrega la cabeza como un obsequio de buena voluntad, supuestamente. Obviamente para Julio César esto fue una cuestión trágica porque era su rival, pero no hubiese querido que muriera de esa manera. También es el momento donde Julio César va a conocer a Cleopatra y se va a establecer una relación muy fuerte en ellos, y eso va a significar la unión entre Roma y Egipto, que le va a dar mucho poder al mismo Julio César. Tras el asesinato de Pompeyo, esta guerra civil continuó, hubo más escaramuzas hasta que finalmente llegó la victoria total, la victoria en la cual los pompeyanos fueron derrotados por el ejército de César en la batalla de Munda el 17 de marzo del año 45 a.C., y con eso se dio por finalizada la Segunda Guerra Civil Romana. ¿Qué ocurre y por qué estamos diciendo que el cruzar el río Rubicón por parte de las tropas de César se convirtió en un hecho histórico? Por algo muy importante. Resulta que cientos de años atrás, miles de personas habían cruzado el río Rubicón cotidianamente, y después de ese cruce del río Rubicón por las tropas de César, miles de personas, millones de personas lo siguieron cruzando hasta la fecha. ¿Qué significa esto? Que cuando estas personas lo cruzaron en el pasado y lo siguen cruzando ahora, se producen lo que se llaman hechos del pasado. Es decir, hechos que no trascienden, hechos que no se registran, hechos que no son relevantes para la historia. En cambio, cuando César con sus tropas cruzó el río Rubicón, en ese momento ese cruce se convirtió en un hecho histórico porque va a quedar registrado por los anales de la historia y va a quedar registrado por el impacto que produjo, por la fuerza que trajo para toda la historia romana posterior. Imaginémonos que esta situación del cruce del río Rubicón provocó esta Segunda Guerra Civil, provocó la derrota de Pompeyo y definitivamente el auge de César. A partir de ahí, César va a empezar a acumular un poder inusitado al extremo de ser nombrado princeps o primer ciudadano. César nunca llegó al cargo de emperador. No lo logró porque fue asesinado. Sin embargo, lo que hay que decir entonces es que este cruce lo que hizo fue demostrar que la República Romana estaba en una profunda crisis y que ya los tiempos estaban cambiando mucho hacia la transición de otorgarle el poder ya no a muchas magistraturas, sino a una sola persona. De tal manera que cuando César fue coronado como princeps o nombrado como princeps, primer ciudadano significaba eso, ya estaba en transición hacia un modelo monárquico que van a ser sus sucesores, el caso
de Augusto, quien sí va a ser considerado y va a ser nombrado como el primer emperador romano. Por lo tanto, lo que estamos observando acá es que ese cruce del río Rubicón definitivamente es un ejemplo de cuándo se considera un hecho histórico, y en resumen, se considera un hecho histórico cuando tiene muchas repercusiones, tiene mucho impacto en la sociedad, produce cambios, y esos cambios son visibles y además quedan registrados en la historia. Muchas gracias.